Hola, buenos días. Esta es la primera entrega del capítulo del texto de Julio Aróstegui, del capítulo 6, la explicación y la representación de la historia. Van a haber una serie de temas y de debates y de diferente tipo de discusiones que van a aparecer en este capítulo. En este caso, lo que se va a abordar a grosso modo es justamente cuáles son aquellos instrumentos específicos que utiliza la historia como disciplina o la historia en la modernidad o la historiografía para exponer sus resultados de investigación histórica. En este sentido, Aróstegui nos va a proponer un debate, como les señalaba anteriormente, que tiene que ver con la relación entre, la entrada o en esta introducción nos va a referir una serie de elementos que tienen que ver con las diferentes tipos de modalidades que existen en relación a la explicación, y esta explicación finalmente en el caso de la historia tiene que ver con su escritura. En primer momento, Aróstegui nos señala de manera enfática que la explicación y la escritura son dos momentos lógicos distintos del proceso de historiar. Y bueno, a lo largo del capítulo vamos a encontrar elementos que tienen que ver específicamente con la explicación, luego con la escritura y luego de su permanente relación, ¿no? Entonces, de principio nos expone una definición, dice: explicar es el objetivo último de todo conocimiento y presentar esa explicación en un tipo concreto de discurso es el resultado culminante de un proceso de conocimiento. En esta parte lo que tenemos que reflexionar, por un lado y por el otro, establecer las diferentes interconexiones es en lo relativo a qué significa, qué representa o qué tiene que ver con la explicación. Entonces, vamos a ver a lo largo pues de el desarrollo del capítulo qué implica en concreto explicar en la historia y cuáles son estas diferentes modalidades que nosotros al estudiar los libros de historia encontramos de forma constante. En este caso pone el ejemplo muy claro de otras maneras y otras modalidades que se utilizan en la ciencia para exponer un conocimiento. Puede ser el ejemplo de las diferentes fórmulas de carácter matemática que aquí se presentan en el sentido de una ecuación matemática, o para diferentes tipos de disciplinas sociales se expresan también pues en numerosas páginas, ¿no?, de argumentación. Hay otras como la arquitectura, pues que refiere, por ejemplo, modelajes o maquetas, y lo que aquí un poquito pues podemos reflexionar con base a esto es que toda disciplina, toda ciencia tiene por objetivo generar conocimiento, y ese conocimiento a final de cuentas debe de expresarse de alguna manera.
Entonces el conocimiento, a final de cuentas, que generan los diferentes tipos de disciplinas, se expresa de una forma concreta y específica, dependiendo de cada ciencia. También nos lleva a reflexionar otro problema respecto de que el área disciplinar de la historia, ¿no? En el área disciplinar de la historia existe la capacidad para dar una explicación de la realidad explorada por la historiografía. Esto nos lleva, digamos, a un punto central que nos marca Aróstegui, en donde debemos de pensar si existe una explicación autónoma, exclusiva de la disciplina o una menos específica. A este problema central vamos a encontrar diferentes respuestas. Estas diferentes respuestas claramente han sido debatidas en el ámbito de la filosofía y en una área que ha crecido mucho, digamos, en la segunda mitad del siglo XX, que se conoce a grosso modo como la filosofía analítica de la historia, y también en otras teorías historiográficas de muy diversa procedencia. Entonces, para retomar lo de la parte superior, ¿tiene o no la historia como disciplina una capacidad de generar explicación o no? Este es un problema que aquí está planteado, digamos que ya da por hecho que la disciplina de la historia ha pasado por otras modalidades de exposición de sus materiales o de sus resultados de investigación, y que en este momento nosotros estaríamos más o menos reconociendo un acuerdo generalizado en lo que sería la comunidad académica de los historiadores respecto de que la historia necesita explicar procesos, explicar acontecimientos o explicar hechos. Y entonces la cuestión aquí es cómo debe de hacerlo. Este punto de referencia está expresado en diferentes enfoques teóricos y cada enfoque teórico le va a dar una manera de resolverlo, ¿no? Entonces, no solo ha sido discutido y trabajado en la filosofía y en la filosofía analítica de la historia, sino también en tendencias como el marxismo, la hermenéutica o la historia social. Para hablar de los enfoques teóricos más recientes, pero vamos a ver que hay diferentes modalidades que se han expresado en el pasado y que también han ido abonando a esta manera o a esta preocupación o a esta necesidad de generar explicaciones en el ámbito de la historia como disciplina. Con base a ello, nos dice Aróstegui, nosotros reconocemos una diversidad de problemas que se derivan de ello. Él nos dice, si la historiografía puede dar verdaderas explicaciones o debe de conformarse con un rango menor de cumplimiento. Bueno, aquí pues ustedes van a reconocer seguramente un planteamiento que han empezado a trabajar en sus diferentes materias. Es una cuestión más o menos de reconocer los autores y en sus materias teóricas cuáles han sido las opciones que les han dado para enfrentar este tipo de debate, este tipo de discusión, ¿no? Vamos a ir viendo que en esta, digamos,
en este capítulo, pues Aróstegui trata de recuperar como algunos de los debates fundamentales que ha tenido la disciplina hacia el interior, como con respecto a su debate con las ciencias de la naturaleza. No podemos pensar que la historia pues ha sido ajena, ya lo hicimos una revisión más o menos detenida, no sé si recuerden ustedes, del trabajo de Gerard Noriel y de su capítulo 2, en la que justamente la constitución de la disciplina se va forjando a la luz de su relación con las disciplinas de la naturaleza. Y esta relación pues ha generado dos grandes campos de respuesta con respecto a cómo debe de presentar sus materiales de investigación la disciplina de la historia. Aunque vamos a ver una gran cantidad de matices, aquí tenemos que un poquito poner la atención en dos momentos, ¿no? En la posibilidad, por un lado, que existiría de construir leyes con base a un registro, o a la otra que en muchos casos se manifiesta como una posición polar a la anterior, que es la comprensión como representación. Estos elementos pues aquí están expuestos de esta manera, pero los vamos a ir reconociendo en diferentes materiales de tipo metodológico y de tipo teórico. Entonces, aquí ya tenemos que la explicación, entendida como una necesidad de la disciplina de la historia, ha sido, se le ha dado dos respuestas que en alguna medida pueden parecer como respuestas confrontadas, como respuestas contradictorias, pero que en alguna medida la mayor parte de los historiadores pues a veces hacen algunas combinaciones, algunas mezclas en las que podemos reconocer que están presentes las dos inquietudes. Entonces, por un lado, tenemos un momento polar, un momento de diferenciación entre las maneras de explicación, por un lado leyes y por el otro lado comprensión. Y en otros casos vamos a encontrar una gran cantidad de mezclas. Avanzando en la lectura, para hablar de la explicación histórica y como de aquellos elementos característicos de este tema en específico, Aróstegui nos va a hablar de cómo se va tejiendo esta posibilidad explicativa. Y esa posibilidad no es ajena a otras disciplinas. En otras disciplinas de la ciencia de la naturaleza también encontramos estos dos momentos, el momento de el uso de un lenguaje común y luego el momento de un lenguaje filosófico que en el caso de las ciencias pasa a convertirse en un lenguaje científico o en un lenguaje técnico. Entonces, el lenguaje común recupera, si ustedes quieren, palabras del habla común, de la vida cotidiana, que se van recuperando conforme van sucediendo los acontecimientos y que entonces con base a ello se les denomina a los acontecimientos o a los procesos recuperando ese elemento de cotidianeidad. Ese elemento de cotidianeidad, entonces, es un momento en el cual se identifican los procesos, los hechos o los acontecimientos
y se les empieza a denominar con esa habla común. Luego pasamos a otro segundo momento, el momento del lenguaje filosófico, el momento de un lenguaje técnico, el momento de un lenguaje disciplinar. Cuando estamos en esta otra fase, pues estamos ya en un momento de profesionalización de un saber, de un tipo de conocimiento, o en este caso de una disciplina como es la historia. Y entonces aquí ya tenemos que la filosofía, pues en su capacidad y en sus elementos, pues ha desarrollado muchísimas áreas de trabajo. Una de ellas es la teoría del conocimiento, en la cual nosotros podemos encontrar este lenguaje específico de la ciencia, y que si ustedes lo contraponen al lenguaje común, pues va a ir separándose, va a ir diferenciándose y también va a ir tomando una distancia. Cuando nosotros decimos en la actualidad Revolución Mexicana, ya no entendemos únicamente lo que en su momento fue entendido como ese proceso que vivió la sociedad mexicana de inicio del siglo XX, sino que a lo largo de todo el siglo XX fue siendo estudiado este fenómeno y se le fueron, digamos, agregando una serie de significaciones, de subtemas, de referencias informativas que volvieron muy complejo el concepto de revolución, ¿no? Y que entonces, si queremos un poquito reflexionar más a profundidad, para muchas personas en la sociedad, el pensar en la revolución es empezar en una fecha. Y casi siempre la pregunta es ¿cuándo inició o cuándo fue la Revolución Mexicana? Y la gente tiene una referencia temporal y entonces asigna esa fecha a eso que para ellos es un acontecimiento. Algunas personas pueden tener más información que otras y entonces pues describir como lo que sucedió en la Revolución. Pero nosotros los historiadores, pues ya cuando referimos la Revolución Mexicana, empezamos, digamos, a desentrañar todos los elementos que sucedieron en eso que llamamos proceso de la Revolución Mexicana y que implica pues muchos niveles de análisis y que entonces ya no es una periodización simple de una fecha, sino que empezamos a desglosar una gran cantidad de eventos que se suceden en este acontecimiento inicial y que ya no nada más tiene la referencia de una fecha única, sino que ya dependiendo de la posición y del estudio, pues la culminamos hasta 1917 con la proclamación de la Constitución, o habrá otros historiadores que digan que se extiende hasta el periodo cardenista, o habrá muchos que dirán que hasta 1920, porque es cuando inician de manera más o menos sistemática los que se denominan gobiernos del proceso posrevolucionario, ¿no? Y entonces, pues, cuando nosotros ya vamos analizando y desmembrando y desglosando todos los eventos, vamos asignando nuevas categorías a ese proceso. Y vamos analizando en profundidad y vamos reconociendo y vamos asignando entonces denominaciones que en el ámbito de la historia son denominaciones técnicas que nosotros les llamamos conceptos o categorías. Y ya estas categorías ya son elaboraciones intelectuales. Y estas elaboraciones intelectuales entonces pues ya van a tener otra serie de connotaciones y por lo tanto
van a ir alejándose de esas percepciones y de esa vivencia y de esa experiencia que tuvieron, si ustedes quieren, de toda esa población que participó en estos eventos, ¿no? Y que algunos le llamaban la bola, otros no, tenían una conciencia escasa, pequeña o amplia de aquello en lo que estaban involucrados. Dependiendo del lugar, había posiciones revolucionarias que tenían más o menos claro lo que estaba sucediendo, y había mucha gente que participaba en los diferentes eventos militares cuya conciencia de lo que estaba sucediendo pues era, si ustedes quieren decirlo así, un poco limitada, ¿no? No tenían muy claro el proyecto revolucionario, el proyecto doctrinario, el proyecto político y digamos los objetivos finales que perseguían, ¿no? Entonces, aquí es cuando vamos viendo esa diferenciación entre lo que se deriva del lenguaje común y lo que se convierte en un lenguaje filosófico. Perdón. Bien, un elemento que es muy interesante reflexionar respecto de la cuestión de la explicación histórica es los cambios que ha tenido la propia disciplina, y estos cambios y estas maneras que ha ido implementando como herramientas de trabajo, como metodologías, como conceptos para entender este tipo de procesos, pues ha sido más o menos, podemos nosotros distinguir entre el siglo XIX y el siglo XX todos estos cambios que se han ido operando, ¿no? en la disciplina de la historia. Por ello, Aróstegui le va a dar un apartado muy importante a un autor que fue central en este debate y que justamente nos permite reflexionar y un poquito debatir qué implica la investigación histórica, qué implica exponer o mostrar o hablar, ¿no? de su material de investigación, de sus resultados de investigación. Entonces aquí Aróstegui nos dice en este subtema la naturaleza y los problemas de la explicación histórica, y nos lleva a trabajar a un historiador que se llama Adam Schaff, ¿no? En su momento este autor y su texto fue central. Ahora está muy poco recuperado, pero lo que podemos reconocer en el texto de Adam Schaff es que llega a diferentes tipos de conclusiones. Él se propone analizar las diferentes respuestas o los diferentes trabajos de investigación que existen con base a la Revolución Francesa. Entonces él se dedica puntualmente a examinar una por una, para su momento, cuáles son esas respuestas que se ha dado de la Revolución Francesa. Y él llega a la conclusión de que no existe una sola explicación. Dice, entre lo que se puede inferir es que no existe explicación histórica en el sentido que tiene una explicación científica. Se encuentran en algunos casos verdades, pero también aporías, ¿no? de esta postura. Él encuentra que dependiendo casi de los elementos subjetivos de cada historiador, es como se da la respuesta.
que cada uno le interesa un elemento o ver a la Revolución Francesa desde un lugar, y entonces desde ese lugar la analiza, desde ese lugar la investiga, y desde ese lugar, que podríamos decir es un lugar subjetivo, llega a determinados resultados. Entonces, este trabajo en su momento pues generó una gran cantidad de polémicas, porque para muchos historiadores justamente significaba que la historia no podía acceder a construir verdad o conocimiento verdadero, y que solo puede aspirar a exponer interpretaciones. Entonces, hasta este texto, que en el caso mexicano más o menos se difundió en la década de los 80, a finales de los 80, mediados finales de los 80, más o menos consensuadamente aceptado, es que la historia pues no genera una explicación. Luego vamos a encontrar otras confrontaciones a este posicionamiento, pero en su momento el análisis de Adam Schaff significaba que no había una sola versión sobre un acontecimiento o proceso histórico, que todo dependía del lugar desde donde se viera, y que en el caso de la historia no se generaban prácticamente verdades, sino más bien interpretaciones. Con base a esto, esta serie de planteamientos establecidos, pues lo que nos propone en este caso Aróstegui es hacer un pequeño recorrido. Él va a ir planteando diferentes recorridos para reconocer pues estos límites y estos alcances que tienen las diferentes propuestas de explicación, ¿no? Entonces, solamente para reconocer a los formatos de la historia de la antigüedad, pues nos presenta al caso de Aristóteles. Y dice que en el caso de Aristóteles, pues ya tenemos una explicación de carácter genética, una explicación de carácter finalística y una explicación causal, que es la más compleja. Genética hace referencia a lo que continuamente los historiadores aludimos en términos de cualquier tipo de investigación, y es decir, a tratar de cuestionarnos o preguntarnos o formularnos diferentes problemas con respecto de qué es lo que originó un proceso histórico, cuáles son esos antecedentes generales, ¿no? O cuál es ese origen específico que permite catapultar, ¿no? un acontecimiento. La explicación finalística pues hace alusión a aquello hacia donde está dirigido un proceso, un acontecimiento o un hecho. Esta explicación finalística fue muy retomada, si ustedes recuerdan, por la historiografía cristiana. Es uno de los elementos que la fundamenta. Toda la historia de la humanidad apunta hacia algo, ¿no? Apunta hacia la salvación, apunta hacia al acceso a la ciudad de Dios, apunta hacia el fin de los tiempos, que es el momento culminante de la teología cristiana, que es, ¿no?, el punto de la salvación. Entonces, la pregunta aquí es hacia dónde se dirige la historia, por qué suceden los acontecimientos de la manera en que como suceden y cuál es el sentido que tienen. Entonces, es una pregunta filosófica que no debe de ser respondida en términos filosóficos, sino en términos historiográficos, o no exclusivamente en términos filosóficos, sino que debe de estar acompañada de elementos históricos.
La explicación finalista se va a ir transformando, ¿no? Y va a ir teniendo diferentes matices. Obviamente sabemos todo lo que pasa a partir de lo que es el Renacimiento y las transformaciones que se van a ir operando en el ámbito de la escritura de la historia a partir del siglo XV, XVI, y entonces pues vamos a ver que se van a ir transformando esas nociones de la fórmula finalista. La causal implica pues tratar de reconocer o tratar de establecer una interconexión entre los elementos que generan un proceso y estos procesos que se desencadenan con base a esos elementos iniciales. También esta es una explicación que pues en la antigüedad fue recuperada de manera muy, si ustedes quieren, un poquito con muchos límites, pero en donde ya se tenía considerado este problema de las causas. Vamos a ir viendo a continuación qué implica la causalidad en los momentos posteriores, ¿no? Y sobre todo, cuál es el debate de la causalidad en la época reciente. Conforme nosotros nos acercamos a la época moderna, pues el peso de las ciencias naturales es muy grande en todo el ámbito del conocimiento, y este horizonte global de ciencia nos lleva a pensar en que hay diferentes tipos de explicaciones, entre las que encontramos las explicaciones nomotéticas deductivas, las funcionales, las teleológicas, las genéticas y las intencionales. Vamos a ir hablando con un poquito de detalle en algunos casos, y en otras las vamos a dejar para otro momento cuando sea necesario. Otros elementos de la naturaleza de la explicación histórica se concentran en lo que son modalidades expositivas que en algunos casos que están en otras disciplinas o que han sido usadas por la historia dentro de su propio desarrollo disciplinar, o los diferentes momentos o épocas históricas, y este tipo de modalidades que empleó. La descripción etnográfica ustedes la tienen que asociar directamente pues con las ciencias antropológicas, ¿no? La antropología, la etnología y la etnohistoria tienen como base metodológico la descripción etnográfica. En el caso de la historia, el elemento similar es la monografía o la cronología, la exposición cronológica de los acontecimientos a nivel justamente puramente descriptivo. Ustedes ya han tenido varias sesiones y varias clases de lo que es los formatos historiográficos, y entonces también ya habrán pasado por el análisis de las crónicas. Entonces, las crónicas son un género muy empleado en el desarrollo de la historia. Básicamente fueron muy usadas en el periodo medieval, y ese periodo medieval que llega a México, o que llega más bien a América, con
conquista, pues es también un recurso que se va a utilizar para hablar de elementos históricos con una gran cantidad de particularidades de carácter narrativo, de forma de exponer lo que para ellos entendían como historia, pero que este formato de exposición de la historia o de los resultados de investigación histórica finalmente en alguna medida se mantuvieron, ¿no?, hasta el siglo XVIII de manera más o menos dominante, pero el estilo cronístico va a empezar a ser desplazado a partir del siglo XIX con estas nuevas preocupaciones que van constituyendo la disciplina de la historia entendida como disciplina moderna. Y ya en el siglo XIX vamos a encontrar nosotros historiadores centrales, ¿no? Historiadores que son en alguna medida estos historiadores son o se han considerado como referentes básicos, ¿no?, en la configuración de la historia moderna, como es el caso de Dilthey. Dilthey pues es uno de los principales fundadores de lo que nosotros conocemos como historicismo, y el historicismo alimenta ampliamente a la escuela histórica alemana, y el historicismo va a ser una tendencia que va a tener una continuidad hasta la actualidad, como muy bien saben ustedes, y esa continuidad en su fundamento va a mantener una oposición permanente a la postura positivista o a las posturas que buscan explicaciones de carácter general y que tienen necesidad de explicar los procesos de la historia. La hermenéutica es otro momento de la explicación que tiene un arraigo también desde la tradición luterana y que se va a mantener en el ámbito teológico, pero que en el siglo XIX va a encontrar, digamos, espacios de secularización y que luego va a alimentar a una de las principales tendencias teóricas del siglo XX, ¿no?, que es una derivación de la escuela de Frankfurt, y que entonces ahí ya vamos a tener a la hermenéutica como un gran campo de exposición de lo que debe entenderse por historia. Otra opción de explicación de la cual nos habla Aróstegui es la de Max Weber y su tipo ideal. Es básicamente una construcción que se reconoce ampliamente para exponer resultados de investigación sociológica, aunque Max Weber no reconocía una oposición tajante entre historia y sociología, pero cuando habla del tipo ideal está haciendo claramente alusión a estudiar la sociedad de su época, ¿no?, la sociedad de finales del XIX, y está intentando construir, digamos, un aparato conceptual para dar cuenta de esos problemas de carácter social de su época. Asimismo, entonces, la filosofía analítica en la filosofía analítica no se hace referencia a que la cuestión de la explicación debe darse en el marco general de la práctica científico-social. Y entonces, pues vamos a ver qué significado tiene este planteamiento.
para hablar justamente de las ciencias, va a recuperar una propuesta, no sé si la conozcan, se le llamó, o William Dray la llamó modelo de las leyes de cobertura, también conocido como modelo de explicación nomológica deductiva, es decir, que constituye y que elabora leyes, y también se le reconoce como este modelo de leyes de cobertura se le conoce como modelo hempeliano. Como ustedes habrán leído en el texto, habla del caso del automóvil, ¿no? Como ejemplo para tratar de entender qué es esto del modelo nomológico deductivo. Él describe que, recuerden o piensen ustedes que esto no es en principios de siglo, fue en el periodo de posguerra, y piensen ustedes que cuando está hablando de un automóvil está pensando en los automóviles de esa época. En ese sentido, dice él, la figura es, el ejercicio es que todos en la mañana nos vamos a trabajar, entonces dice, una persona en el invierno necesita ir a trabajar, va a prender su auto y su auto no funciona. Entonces él tiene que pensar, bueno, ¿por qué no funciona el automóvil? Y lo que reconoce es que el automóvil está constituido pues por diferentes sistemas internos que al mismo tiempo constituyen un sistema global. Estos subsistemas internos tienen cada uno o están configurados con base a reglas y a leyes específicas cada uno de estos subsistemas. Entonces pensemos a grosso modo el subsistema eléctrico o el subsistema del motor interno. Entonces, de lo que se trata para poner a funcionar un automóvil es tratar de saber en qué subsistema está el daño, está el problema, y entonces tratar de resolverlo. Este es el ejemplo que pone para justamente pensar en lo que se llaman condiciones iniciales, que serían en algún caso, los subsistemas, y estos subsistemas van hacia leyes generales o con base a la interconexión entre ambas se van constituyendo leyes generales. Este ámbito de condiciones iniciales y de leyes generales consiste en el explanans. Y luego, cuando se arriba a una ley, digamos, sistémica global, estamos en el explanandum. Esto significa entonces que fue un modelo de trabajo que quería enfatizar, más bien actualizar la importancia de la elaboración de leyes, y esta elaboración de leyes implicaba justamente el reconocimiento de que si un conocimiento quiere tener la categoría de científico, pues debe de aspirar a elaborar diferentes modalidades de leyes, ¿no? O diferentes leyes. Este modelo hempeliano fue muy debatido, no solo en el ámbito de la propia filosofía de la ciencia, sino también en el ámbito de la historia. Hay muchísimos historiadores que van a confrontar a Hempel y van a reconocer que es un modelo inoperante para la historia. Entonces, la mayoría o una muy buena parte de historiadores se va a distanciar de este modelo hempeliano y de esta tradición que ha sido denominada como positivismo lógico. También se denomina como neopositivismo.
Y entonces en ese sentido, pues se van a generar una gran cantidad de respuestas a ese modelo hempeliano. La mayor cantidad de respuestas que se van a realizar derivan de lo que se conoce a grosso modo como las explicaciones intencionales. Estas explicaciones intencionales van a tener matices dependiendo de cada uno de los autores, pero todos ellos intentan pues dar respuesta o confrontar el modelo hempeliano, ¿no? Dice Aróstegui, su propósito es explicar el movimiento histórico como transcripción inmediata de la acción humana y social. Un primer autor que va a ser tratado a nivel de esta filosofía analítica y por lo tanto de estas propuestas de explicación intencional de la historia es William Dray. Sus presupuestos son, por un lado, el historiador no conoce la razón por la cual la gente hace lo que hace. Luego, buscar aquello que la gente cree que es la situación en que se encuentra el actuar. Posteriormente, lo que cree debería ser en una situación de opciones abiertas y lo que espera conseguir, propósitos, objetivos y motivos. Trata de encontrar las razones de la gente. Bueno, aquí parecen como una serie de presupuestos un poquito desarticulados, porque están separados, ¿no?, de una narrativa de la exposición que nos ofrece Aróstegui. Lo que aquí tenemos que pensar es ¿qué está en el fondo de la explicación intencional, de la explicación motivacional? Es la relación con otro planteamiento de teoría de la historia. ¿Cuál es ese planteamiento de la teoría de la historia? ¿Quién la hace? ¿Quién es el protagonista de la historia? Entonces es un debate no solo de formas explicativas, sino de acompañamiento en el sentido de quién hace la historia. Aquí se reconoce la necesidad del estudio de un agente. ¿Cuál es el agente? El protagonista. ¿Quién es el protagonista? Lo que nosotros conocemos como personajes. Y entonces esto nos refiere también a una tradición que quiere en alguna medida ser renovada y que en algunos aspectos se logra, porque lo que se trata aquí es de pensar nuevamente como el que está haciendo la historia, pues es un sujeto individual, ¿no? Son los personajes que empujan aquellos procesos, los que son centrales, los que son paradigmáticos, los que están con su vida individual haciendo época, ¿no? Entonces, esto nos lleva justamente a pensar que aunque estaban ya insinuadas en la historia la necesidad de estudiar los procesos históricos, pues aquí se les sigue en alguna medida concibiendo solo como procesos que son desencadenados por sujetos individuales. Entonces, no hay reforma sin Lutero, ¿no? Eso lo sabemos. Pero la reforma como proceso está fuera de las manos de Lutero. Entonces, aquí de lo que se trataría entonces es decir, si los sujetos individuales son centrales en el transcurso de la historia, entonces hay que dedicarse puntualmente a ellos. Y ciertamente, pues merecen un tratamiento específico, merecen claramente ser estudiados, ¿no? Merece saberse, si ustedes quieren, de manera íntegra y profunda, cuál es esta personalidad de Lutero que justamente empuja hacia la reforma. Pero bueno,
es el que desata el proceso, es el que inicia una serie de acontecimientos, pero luego la Reforma es todo un movimiento de hombres, de sociedad, de guerras, de confrontaciones de entidades monárquicas, de instituciones religiosas, que no, en donde pues ya Lutero pues no tiene muy poco que, más bien tiene muy poco que ver, y que toman una dinámica, o sea, colectiva, tienen cierta autonomía con respecto al propio Lutero, y entonces es importante saber las motivaciones internas de Lutero, pero es insuficiente el estudio de un individuo, de un sujeto particular, en el terreno de procesos históricos más complejos. Y bueno, esto también lo va a decir más adelante Aróstegui, y seguramente ustedes ya lo saben, pero aquí es importante pues un poquito recordarlo. Bien. Después nos va a referir a otros importantes historiadores que están vinculados o en donde él detecta esta explicación intencional. Empieza por Arthur Danto, que dice, la historia se expone en oraciones narrativas, excluyen por su propia naturaleza la explicación causal. Este es un gran debate, ¿no? Más adelante va a desarrollar muchos elementos acerca del problema del narrativismo, cómo fue tan importante, ¿no?, en la década de los 70s, 80s, cuáles fueron sus grandes aportaciones y también cuáles son sus límites en el ámbito de la propia disciplina de la historia. Dos historiadores de principios de siglo son Benedetto Croce y Collingwood. Ambos consideran que la explicación intencional pues tiene elementos muy particulares. Consideran que toda historia es historia contemporánea. Este es una oración muy repetida en el ámbito de los historiadores. Tiene pues elementos de recuperación y también tiene otros elementos que habría que poner en cuestionamiento. Otro punto en el cual Benedetto Croce y Collingwood tienen en común es que consideran que el historiador ejecuta una reactualización del pasado y se nos transmite en un discurso ideal. Mientras que Collingwood por sí mismo tiene un conocimiento de la historia y considera que la historia es un conocimiento sui generis, que el objeto a descubrir no es el mero acontecimiento, sino el pensamiento que expresa, y que todo acontecimiento histórico se comprende al descubrir el pensamiento humano que inspira. Estos presupuestos me imagino que un poquito ya los manejan. En todo caso, lo que me interesaría aquí recuperar es tratar de ver que esté planteada la explicación intencional, esta explicación que es también considerada motivacional, y en la cual con sus matices diferenciadores encontramos a estos historiadores que en el caso de Arthur Danto y Croce y Collingwood pues no son contemporáneos, ¿no? Croce y Collingwood sí, pero Arthur C. Danto no. Luego viene von Wright. Él tiene una obra también muy interesante. Es otro gran teórico que va a plantearnos interesantes
planteamientos con respecto a esta explicación intencional, pero también él va a reconocer algunos elementos del modelo hempeliano. Y él nos va a dar dos ideas centrales, ¿no? Él nos va a señalar que las explicaciones teleológicas caen bajo el dominio de las leyes de cobertura y que hay una explicación cuasi causal. Esta explicación cuasi causal implicaría una multicausalidad, es decir, señalar las causas contribuyentes. Pues ustedes habrán escuchado hablar mucho de que un proceso histórico tiene causas. Bueno, cuando veíamos el modelo simple de la causalidad en la antigüedad, hacía o se reconocía una causa única. Y eso fue retomado en la tradición historiográfica medieval para hablar de que pues todo recaía en la mano de Dios y que a final de cuentas había una causa única que permitía desencadenar los acontecimientos, los procesos, los acontecimientos o los hechos históricos. Esta idea de que hay una causa única fue un planteamiento que se mantuvo más o menos permanente en las diferentes modalidades historiográficas y que vino a ser en alguna medida refutada por esta tradición neopositivista fundamentalmente, y que nos permitió entonces discutir que un proceso histórico no es generado por una causa única, sino que más bien tenemos que atender una multicausalidad, una multiplicidad de causas. Entonces, un proceso histórico entonces ahora ya no va a ser reconocido nada más por una sola causa, una causa mecánica, una causa que empuja un acontecer, sino por varias causas que permitirían entender procesos mucho más complejos. Entonces, esto claramente nos lleva a reflexionar que esta posición nos permite pensar en las causas. Hay otras modalidades historiográficas, o más bien otros enfoques, que no están de acuerdo con hablar de causas y que tienen otras preocupaciones que están por encima del problema de la causalidad. Entonces aquí es importante que ustedes reflexionen que dependiendo del enfoque vamos a encontrar a historiadores que sí reconozcan el problema de la causalidad y por lo tanto lo retomen o lo recuperen para la investigación histórica, y hay otros enfoques que no les interesa plantear esto. Bueno, en este caso vamos aquí a hacer la división de esta primera entrega, porque ya más o menos se va a cumplir la primera hora, y yo lo que les quiero comentar es que me interesa mucho que pues con esta modalidad de trabajo a la que tenemos que recurrir por esta contingencia sanitaria, pues ustedes traten lo más posible de tratar de aprovechar las herramientas que tenemos a nuestra disposición, que yo creo que pues en algo nos debe de servir. No tenemos mucho entrenamiento para este tipo de trabajo, nos faltan muchas herramientas, yo sí carezco de el manejo de ellas, pero de todas maneras pues las vamos a suplir ahora sí que sobre la marcha, y esto significa que ustedes hagan preguntas, hagan comentarios
o me planteen sus inquietudes para las nuevas exposiciones que se realicen en esta modalidad, ¿no? Entonces aquí le vamos a cortar, cuídense mucho y espero sus comentarios posteriores. Hasta luego.